Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la presentación de los libros En línea del horizonte, crónicas visuales del centenario de la batalla de Ayacucho en Lima y Guatemala, arquitectura aspiracional para un nuevo siglo e introducción de derecho de los tratados. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en la mesa principal, a la embajadora María Luisa Ramírez, viceministra de Relaciones Exteriores, al embajador Jorge Alejandro Raffo Carvajal, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Perú acreditado en Guatemala, al doctor Marco Vinicio Cuam, director de la Academia de Diplomacia, Antonio José de Irizarry. También nos acompaña el señor Fernando Tapia Fernández Vaca, expositor, y también le damos la bienvenida a la licenciada Yoli Velázquez, directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agradecemos la participación de los representantes del cuerpo diplomático, también de los asesores, directores y subdirectores generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, directores y subdirectores, funcionarios de esta Cancillería, a nuestros invitados especiales, señoras y señores, gracias por acompañarnos en esta presentación. Para dar inicio a nuestra actividad, en este momento, cedo la palabra a la embajadora María Luisa Ramírez Coronado, viceministra de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias. Hago propio los vocativos de la maestra de ceremonias. Buenos días para todos en esta mañana un poco más calurosa de lo que normal ha sido el clima en estos meses. Sin embargo, pues ya nos estamos preparando para la Semana Santa. Es un honor estar aquí con ustedes en la presentación de los libros Introducción al Derecho de los Tratados de Pablo César Rosales Zamora y En línea del horizonte, crónicas visuales del centenario de la, solo me voy a poner los lentes, creí que podía leer sin lentes, pero creo que centenario de la batalla de Ayacucho en Lima y Guatemala, arquitectura aspiracional para un nuevo siglo, por Fernando Fernández. El señor Pablo César Rosales Zamora cuenta con un amplio conocimiento académico que abarca desde un profundo conocimiento en Derecho y Ciencia Política hasta su papel fundamental en la enseñanza del derecho internacional y de los tratados. La riqueza de su experiencia profesional y su aportación significativa a la literatura jurídica y de derechos humanos son claros ejemplos del impacto transformador que una carrera dedicada al servicio público y académico puede tener en nuestra sociedad. Por otra parte, el señor Fernando Tapia Fernández Vaca también cuenta con una vasta experiencia en el ámbito diplomático y administrativo. Actualmente se desempeña como jefe de Cancillería de la Embajada del Perú en Guatemala y ha demostrado un compromiso con el servicio y la diplomacia. Desde sus inicios como tercer secretario en la Subsecretaría de Asuntos de Asia y Cuenca del Pacífico, pasando por roles clave en la Federación de Rusia, Nicaragua y la Confederación Suiza. Su carrera, por lo tanto, refleja un profundo conocimiento de los intrincados mecanismos de las relaciones internacionales. Quiero manifestar un agradecimiento especial a la Embajada de Perú en Guatemala y específicamente al embajador Jorge Alejandro Raffo Carvajal, que mantiene relaciones estrechas y muy activas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero especialmente aquellas vinculadas a la academia, que es lo que nos une el día de hoy, organizando constantemente actividades que promueven el diálogo, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Estas actividades se enmarcan en el reconocimiento del 168 aniversario de las relaciones diplomáticas guatemalteco-peruanas. Asimismo, derivado de las presentaciones que se han llevado a cabo en las universidades de Guatemala, aprovecho la oportunidad para extender un agradecimiento a la Universidad Rafael Landívar y la Universidad del Valle de Guatemala, que nos han permitido un espacio para compartir los aportes de cada libro con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Deseo agradecer la especial dedicación de los funcionarios del Ministerio que hoy nos acompañan y quiero agradecer la presencia de la licenciada Yoli Velázquez, quien estará comentando los libros.
Reconocer la vasta experiencia y conocimiento que los respalda, pero también la disposición a enseñar y transmitir sus conocimientos, siempre dispuestos a participar en este tipo de diálogos. Y aquí solo voy a hacer un alto porque el día de hoy también nos iba a acompañar el embajador Gabriel Aguilera Peralta, un diplomático muy reconocido para nosotros en la Cancillería. Sin embargo, por una complicación de salud no puede estar, así que lo lamentamos mucho porque es uno de nuestros funcionarios con el cual en sus comentarios aprendemos mucho. Sobre los libros serán, en este caso, Yoli Velázquez, quien lo presentará más ampliamente, pero quiero destacar que el primero contiene los más recientes aportes jurídicos generados en el continente sobre el derecho de los tratados. Y el segundo se tiene la oportunidad de visualizar de forma creativa con tarjetas postales. Yo agradezco el obsequio y de veras el día que me lo llevó tuve ahí sí que la inquietud y lo empecé a ver y realmente es para uno una joya en su conocimiento, el cual crea la percepción que era la percepción que se tenía de la nación y de la nacionalidad. Quisiera destacar que en el ámbito del derecho internacional la literatura disponible en español es bastante limitada. Esto hace que cada nueva publicación, especialmente las que se presentan y se celebran en colaboración con las embajadas, sea un valioso recurso para nuestros funcionarios y para la academia. Además, en una era dominada por la comunicación digital, la importancia de apreciar y valorar el libro físico cobra mayor relevancia. Realmente el olor del libro es la primer motivación a meterse a ese mundo maravilloso de la lectura. Hay una conexión única que se forma al interactuar con un texto en su forma más tangible. Es una experiencia que trasciende lo meramente educativo, alimentando el alma y la mente de manera profunda y perdurable. Yo desde chiquita, mi papá era un asiduo lector y cada vez que nos ponía a leer realmente lo transporta a uno a lugares que uno no tiene idea cómo puede la imaginación llevarlo. Por lo tanto, al gestionar este tipo de actividades en conjunto con la Academia de Diplomacia, enfatizamos la importancia de este tipo de materiales. En mi calidad de viceministra de Relaciones Exteriores y a cargo de la Academia de Diplomacia, me permito expresarles que continuaremos apoyando la realización de actividades que fomenten el diálogo y la discusión de temas de importancia y que fomenten principalmente el hábito de la lectura. A todos los presentes los motivo a que además de leer los libros que hoy se presentan y adentrarse en el mundo fascinante de la misma, y quién sabe, en un futuro, de repente, el embajador que nos manda todos sus artículos nos motive a también escribir algo de beneficio para la comunidad que nos rodea. Muchísimas gracias y tengan nuevamente muy buenos días. Agradecemos la participación de la embajadora María Luisa Ramírez Coronado, viceministra de Relaciones Exteriores, y en este momento doy la palabra al embajador Jorge Alejandro Raffo Carvajal, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Perú, acreditado en Guatemala. Hago propios los vocativos de la maestra de ceremonias, agradeciendo especialmente a ustedes, colegas de la Cancillería de Guatemala, y a mis colegas de las misiones diplomáticas acreditadas en este bello país. Para la Embajada del Perú y para mí en lo personal es muy emocionante estar nuevamente reunido con ustedes para compartir dos recientes apariciones intelectuales en el mundo académico peruano, que es también el mundo académico latinoamericano por su cercanía con las naciones hermanas que constituyen este continente. Para el Perú es sumamente importante este encuentro porque reafirma el interés permanente del Perú en sus relaciones con Guatemala. Construir desde la intelectualidad, criterio que compartimos con el doctor y embajador Marco Vinicio Cuán, es sumamente importante para sentar las bases de una sociedad digna e inclusiva. En esa construcción, la formación de los diplomáticos centroamericanos y sudamericanos es esencial. Y en ese proceso de formación el derecho internacional público ocupa un espacio especial.
No hay diplomático que pueda considerarse como tal si no maneja esta materia. Podemos provenir de la historia, de la antropología, de la sociología o de la economía, pero sin el derecho internacional público, en naciones donde en un mundo tan polarizado como el que tenemos ahora, sin ese conocimiento del derecho internacional público difícilmente podríamos llevar adelante todas nuestras tareas. Agradezco nuevamente a la Academia Diplomática el espacio que nos ha brindado, por supuesto a la señora vicecanciller María Luisa Martínez, que siempre está apoyando nuestras iniciativas y nos tiene un afecto especial y cosa que reciprocamos con mucho cariño, y sobre todo a todos ustedes por participar esta mañana en el que Perú y Guatemala se hermanan con ocasión del 168 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas. Muchas gracias. Y en este momento presento al señor Fernando Tapia Fernández Vaca. Él es quien nos hará la introducción del libro En línea del horizonte, crónicas visuales del centenario de la batalla de Ayacucho en Lima y Guatemala, arquitectura aspiracional para un nuevo siglo, a quien le cedemos la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar quería agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, MINEX, por la oportunidad de presentar mi primer libro. El libro, En la línea del horizonte, es una iniciativa en el marco de la celebración del bicentenario de la batalla de Ayacucho, que selló la independencia de América, y en el marco del 168 aniversario de las relaciones bilaterales entre Perú y Guatemala, ¿no? También quiero primero agradecer la presencia de la embajadora María Luisa Ramírez Coronado, muchas gracias, viceministra de Relaciones Exteriores, embajadores Byron Gutiérrez, el embajador Marco Vinicio Cuán, autoridades del MINEX y al cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, a los embajadores asistentes. Muchas gracias, ¿no? Asimismo quisiera agradecer al embajador Jorge Raffo, gran promotor cultural del Perú en el exterior, que me motivó a realizar este libro con su esposa Olguita, y también, bueno, ahora está en la presencia de mi mamá, está dentro del público. Agradecer también por su incansable apoyo y paciencia y perseverancia, ¿no? Una profesora, una docente que siempre le gusta enseñar. Sí, bueno, las postales constituyen un vehículo de comunicación entre los visitantes migrantes europeos y sus familias en Europa, ¿no? Por lo general se vendían en las librerías de correos cercanos a los puertos, donde llegaban los barcos de Europa, ¿no? Eran como el correo electrónico actual, o las redes sociales, ¿no? Pero eran totalmente públicas. Uno dejaba las postales en los correos que estaban muy cercanos a los puertos, el Callao, podría ser el Valparaíso, ¿no? Y otros puertos donde pasaban los barcos, ¿no? También. Y había siempre una oficina de correo, había unas librerías donde podían adquirir sus postales, inmediatamente las enviaban a sus familiares con dedicatorias y con sus primeras visiones de este nuevo continente, ¿no? Para los migrantes europeos o para los visitantes europeos, ¿no? Y también reflejaban, diríamos, las vistas que consideraban más importantes, más llamativas, en el caso también de los estudiantes latinoamericanos que se iban a estudiar a Francia, a Londres, bueno, a París, Londres, Alemania, etcétera, ¿no? El libro gira en torno a una selección de imágenes de la ciudad de Guatemala y de Lima, reflejadas en sus tarjetas postales de época, circuladas hasta 1924, ¿no? Fecha de la batalla de Ayacucho, ¿no? Esta selección logra vislumbrar la modernidad de la arquitectura urbana de ambas ciudades, la influencia europea de su época en sus monumentos, en sus avenidas, en sus puertos, en sus iglesias, en sus plazas, que muchas de ellas ya hoy no existen, ¿no? Han dado paso a nuevas avenidas, calles, por el crecimiento urbano que las ciudades demandan, ¿no? Demandan avenidas más anchas, pasos a desnivel, líneas de electricidad y alcantarillado, entre otros, ¿no?
Quisiera referirme a la portada del libro, la portada del libro, simboliza esa simbiosis que hay entre Guatemala y el Perú, ¿no? Es la Plaza Perú, la calle Perú también que existía. Es una foto de 1875 y refleja un poco esa relación que ha tenido Guatemala con el Perú desde tiempo prehispánico, ¿no? Entre los mayas y los incas. También en la época colonial, ¿no? Como ruta también de comercio y en la República, ¿no? Entonces esa foto simboliza esa relación con Guatemala que viene ya de muchos siglos, hasta podemos decir más de 1000 años en el tema, cuando nos referimos a la relación prehispánica, ¿no? No sé si podemos... sí, ahí está la foto, ¿no? Es la calle Perú que existía en ese momento. Hay una pileta, ¿no? Hay una pileta. La calle Perú estaba entre la esquina de la calle San Agustín, en que en 1875 fue proporcionada por el historiador guatemalteco Miguel Álvarez, ¿no? La calle del Perú. Cambió su nombre a la 18 calle, que unificó dos nombres partiendo de la calle Real, hoy Sexta Avenida, hacia el oeste, con la calle Perú y la calle Real, que se llamaba en ese entonces la calle La Habana. Podemos apreciar la pileta que fue una de las primeras pilas y lavaderos que tenía la ciudad de Guatemala, y se llamaba calle Perú porque era el límite donde se iniciaba el barrio del Perú, que formaba parte de la Protectoría y después del cuartel de San Agustín, ¿no? El libro está dividido en dos capítulos. El capítulo referido a Guatemala, postales de esa época. El lector podrá observar imágenes de épocas, por ejemplo, el primer edificio de la tipografía nacional, el edificio de correos de la época. Sí, vamos a la foto, ahí está. Ahí está el correo que está en el centro de la ciudad, en zona 1, ¿no? Esta es una foto de principios de siglo, de 1900 más o menos. Es una postal original y única. Está circulada, tenemos los sellos, tenemos las estampillas que se enviaban, ¿no? Entonces, justo al parecer el visitante, el migrante, fue al correo a la zona 1 y envió su postal a sus familiares del otro lado del Atlántico, ¿no? Podemos apreciar también el ferrocarril central, tan importante el transporte vía trenes, ferroviario, ¿no? De la estación central, y también una postal circulada que la hace única, diríamos, e irrepetible, ¿no? También fue un migrante que llegó a la estación central. Ahí podemos ver esa estación central, data de 1884, ¿no? Hubo después terremotos y se reconstruyó, ¿no? Sí. Después el monumento García Granados, justo conversando con el general, que conoce un poco más la historia también. Se inauguró el 30 de junio de 1896 y está justo al frente del cuartel de artillería, ¿no? De la avenida Reforma, durante el gobierno del general Reina Barrios, ¿no? General, sí. Actualmente es la 12 avenida de la Reforma, ¿no? La segunda calle. Después tenemos el Museo Nacional de Guatemala, ¿no? En esa época no habían tantos carros, no habían tantos vehículos ahí, ni tráfico, pero ahí podemos ver, se movían hasta en carrozas, ¿no? En esa época. Es el que actualmente se llama el Boulevard 30 de Junio y se inauguró en el 1895 con una extensión de 2.26 kilómetros, ¿no? El museo, está ahí la foto del museo, también es una postal circulada de algún migrante o visitante de Guatemala que lo envió a Europa, ¿no? Estas postales muchas han sido rescatadas en mercados europeos porque generalmente se enviaban desde Guatemala hacia Europa, ¿no? Igual que en toda Latinoamérica. Tenemos la catedral que se mantiene en
En la zona 1 podemos ver, ¿no?, también igual una postal que data del 1917, ¿no? Bueno, ahí está toda la catedral, ¿no? Es la sede de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, ¿no? Vamos a... Sí, acá, bueno, había muchos desfiles militares en esa época, ¿no? En 1917, en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, ¿no?, se dio mucha importancia a estos desfiles en las escuelas y se convirtieron en una tradición en Guatemala. Sí. Bueno, tenemos la iglesia del estanque de la Candelaria, la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria. Esta iglesia sobrevivió a varios terremotos, ¿no? En la del 30, bueno, primero la del 17, 18 y del 30, ¿no? También es una postal circulada, que fue emitida, ¿no? El templo de Minerva, ¿no? El templo de Minerva, que fue construido en 1901 en el hipódromo del norte de la ciudad de Guatemala durante el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera, ¿no? Fue en ese periodo donde se iniciaron las celebraciones de las fiestas de Minerva, una festividad que honraba a la juventud estudiosa del país, ¿no? Bueno, aquí tenemos el mapa del relieve de Guatemala, el hipódromo, ¿no?, que fue inaugurado en 1905 y que tiene más de 100 años de existencia, por lo que ha sido restaurado en varias ocasiones, ¿no? Fue una iniciativa del presidente Manuel Estrada Cabrera y fue construida bajo la dirección de Francisco Vela. La fachada principal de la Academia Militar, inaugurada en 1912, ha habido unos cuantos cambios, pero se mantiene la arquitectura, ¿no? Ahí donde se forman actualmente también los oficiales, que está muy cerca de aquí también, ¿no? Ahora es la Escuela Politécnica. Y ahora vamos a ver un poquito las imágenes del Perú en esa época, ¿no? Tenemos nuestra plaza de armas, nuestro palacio de gobierno, ¿no? Si podemos ver, no habían carros, no habían otro tipo de vehículos, y ahí estaba la pileta, que es muy conocida en la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, es el principal espacio público, era el principal espacio público de la ciudad, ¿no?, en ese momento, ¿no? Bueno, está también la catedral, en el lado derecho, también la municipalidad o el ayuntamiento y el Club de la Unión, ¿no? Se mantiene ahí la pileta. El Palacio de Torre-Tagle, ¿no? El palacio, un inmueble emblemático para los diplomáticos peruanos, ¿no? El Palacio de Torre-Tagle, ¿no? Dice, bueno, que en la Cancillería del Perú, conocido Palacio de Torre-Tagle, ¿no? O los torretaglianos, diríamos, ¿no? Es la sede del ministerio actualmente. Bueno, tenemos aquí el Callao, el puerto del Callao, ¿no? Donde llegaban los barcos de migrantes de Italia, de Alemania, etcétera. Y ahí está el monumento de San Martín, ¿no? El monumento de San Martín. Muchos de los visitantes, migrantes, compraban sus postales y las enviaban directamente con sus dedicatorias a sus familiares en Europa, ¿no? Fue erigido en el año 1901 en el puerto del Callao. Tenemos la aduana, las aduanas que estaban en el Callao, por donde estaba el puerto, ¿no? Ahí podemos ver la foto de las aduanas del Callao. Ahora está la fortaleza del Real Felipe. En el año 1925 se fue reconstruido con planos originales donados por Venezuela en su momento. Tenemos el Banco del Perú y Londres, el banco famoso que tenía operaciones en toda América Latina, muy famoso el Banco de México y Londres, que emitió también bonos, acciones, y tenía operaciones en Lima, ¿no? En esa época teníamos todavía bastante influencia inglesa, ¿no? Que fue fundado en 1897. Era una sucursal del London Bank of Mexico y Sudamérica. La Casa del Senado, lo que es el Senado actualmente, con algunas modificaciones, el Senado de Lima muy cerca al Palacio de Gobierno, ¿no? Fue construido en el siglo XIX durante el gobierno del presidente Nicolás de Piérola.
y era una alegoría al Senado romano, ¿no? Vamos a pasar aquí. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado la exposición, un poco recordando la historia y sobre todo la arquitectura urbana de esa época, ¿no? que nos une con Guatemala. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del señor Fernando Tapia Fernández Vaca, y a todos les hacemos la cordial invitación para que puedan ya comprar este libro y también disfrutar de todo lo que él nos ha comentado. Vamos a pasar a nuestro segundo libro que tenemos para presentar en esta mañana. Este es Introducción al Derecho de los Tratados, y esta presentación la tenemos vía virtual y nos acompaña para realizarla el señor Pablo César Rosales Zamora. Muchas gracias por la cordial presentación y también por el evento que se está llevando a cabo en Guatemala. Quisiera en esa línea transmitir mi cálido saludo a las facultades de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la universidad también con el mismo nombre, a la Universidad del Valle de Guatemala, y muy especialmente también al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, y en ello también mi agradecimiento a la Academia de Diplomacia Antonio José de Irizarry, así como también a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones. Quisiera también hacer un extensivo saludo al público presente, a las delegaciones que nos acompañan el día de hoy en torno a la presentación de estas dos obras de autores peruanos, a los embajadores de Chile, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras, República Dominicana, también a la cónsul honoraria de Suecia, y simplemente dar algunas palabras acerca de esta obra que he publicado titulada Introducción al Derecho de los Tratados. Bien, este libro básicamente versa sobre esta subdisciplina, esta rama del derecho internacional público, denominada así derecho convencional o derecho de los tratados, y cuyo eje fundamental es establecer los principios, normas e instituciones referidos al tratado internacional. En esa línea creo yo que la disciplina del derecho de los tratados resulta de suma importancia por varias razones, pero quisiera destacar fundamentalmente tres. En primer lugar, de todas las fuentes del derecho internacional, como la costumbre internacional, los principios generales del derecho, el tratado resulta ser uno de las fuentes, uno de los instrumentos internacionales que brinda mayor seguridad jurídica respecto a las relaciones internacionales. En segundo lugar, yo creo también que la flexibilidad que posee el tratado ayuda justamente a establecer acuerdos que se ajusten a las necesidades, por un lado, de la comunidad internacional, pero también las necesidades bilaterales, por ejemplo, de nuestros países como Perú y Guatemala. Creo yo en ese sentido que uno de los rasgos distintivos de los tratados es en efecto esa posibilidad de ir permitiendo ajustes que van en la línea de los objetivos que se quieren alcanzar conjuntamente. Y en tercer lugar, creo yo, y en la línea de la presentación de este libro, así como del anterior, creo que los tratados también ayudan a fortalecer los lazos culturales entre naciones hermanas y particularmente, creo yo, de nuestros pueblos sudamericanos y también centroamericanos. Me parece en esa línea que el derecho de los tratados destaca en su importancia. Y yo quisiera, además de señalar un poco la relevancia que tiene este tema en el estudio del derecho internacional, también comentar acerca de la importancia que tiene en sí el escribir acerca de este libro. En primer lugar, creo yo que ya existen varios materiales acerca del derecho internacional público en varios idiomas y también en castellano, español, ¿no? Pero escasean los materiales referidos técnicamente al aspecto relativo del derecho de los tratados. Entonces, hay algunas publicaciones de profesores argentinos, mexicanos, pero me parecía importante, sobre todo pensando en necesidades académicas del Perú, así como también de profesionalización en el marco de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, tener un material
que recoja de manera sistémica las principales instituciones del derecho de los tratados. En esa línea también creo yo que el libro parte de la idea de la democratización del conocimiento en la materia del derecho internacional público. Me parece en esa línea que el libro busca alcanzar pues una difusión del derecho de gente y particularmente de esta fuente que es el tratado. Eh, Debo destacar también que el libro, en esa importancia que tiene, yo he buscado al menos trasladar de manera propedéutica, didáctica, los principales contenidos relativos al derecho de los tratados. Por lo tanto, creo que el alcance del libro, si bien está relacionado con un público jurídico, he también pensado en que es una buena oferta en términos de poder satisfacer la curiosidad de personas que no están dedicadas al derecho y que puedan acercarse en esa línea al derecho de los tratados con los insumos suficientes, básicos, pero profundos en términos de comprender mejor la rama de estudio que es esta disciplina. Ahora, específicamente, lo que contiene el libro es un conjunto de capítulos que tocan varias aristas del derecho de los tratados. Comienzo señalando que, por ejemplo, tiene lo relativo a aspectos básicos como su concepto, denominación, también la posibilidad de otro tipo de acuerdos internacionales. Hay acuerdos orales, también se discute a nivel de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia lo relativo a los acuerdos tácitos. También en otro capítulo veo lo relativo al proceso de celebración. Y esto, claro está, y esto es una línea además clarísima en el libro, se tocan muchos de los temas que están comprendidos en el marco de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, pero no se queda allí el contenido del libro, sino que va más allá en la línea de reflexiones que están ligadas también no solo en la exégesis de la Convención de Viena, como el proceso de celebración, que hay varios artículos referidos a ello, sino también ligarlo a contenidos relativos a la práctica en el caso peruano, que esto también es un libro pues que tiene ese carácter de recoger los principales insumos de Torre Tagle en cuanto a su trabajo en materia de derecho internacional. Y yendo en esa línea, el libro también recoge, por ejemplo, otras instituciones como las reservas, la interpretación, la denuncia, el registro, la publicidad, entre otros temas que son de importancia para efectos prácticos de la aplicación del derecho de los tratados, pero también desde un punto de vista pedagógico. Y esto se debe fundamentalmente por mi propia experiencia personal, dado que yo participo de la asesoría jurídica en Derecho Internacional dentro de la Cancillería peruana, pero además de eso, pues soy profesor de universidades aquí en el Perú, particularmente la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde dicto el curso de Derecho Internacional Público, y también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde dicto propiamente la materia del derecho de los tratados. Yo no quisiera extenderme en esta exposición porque sé que el medio virtual tiene también algunas limitaciones y creo que más bien la experiencia vivencial que ustedes están teniendo en torno a la discusión va a ser muy enriquecedora a partir de los comentarios que se vayan a dar sobre ambos libros que se han presentado el día de hoy. Simplemente creo que mi intervención con estas acotaciones busca y apunta a que haya un diálogo entre nuestras naciones, recogiendo tanto esta experiencia de la práctica peruana en derecho internacional, como también la práctica que se da en Centroamérica, particularmente en Guatemala. Agradezco en esa línea a todos los que están presentes y especialmente también a la promoción cultural que el embajador Rafo ha hecho sobre este libro allá en Guatemala y en Centroamérica. Muchísimas gracias.
Agradecemos la intervención del autor Pablo César Rosales Zamora y la participación de los dos autores de estos grandes libros que sin duda vendrán a enriquecer el conocimiento de muchas personas. Y muy valioso también son los aportes que nos podrán dar sobre estas dos obras. En este momento presento a la licenciada Yoli Velázquez, directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tiene a su cargo comentar el libro Introducción al Derecho de los Tratados a partir de la visión de tratados internacionales desde la perspectiva de Guatemala. Hago propio los vocativos de mis antecesores. Un especial saludo al doctor Rosales, que nos acompaña en la virtualidad. Gracias por el honor de permitirnos comentar una obra tan importante para la República de Guatemala y específicamente para la Cancillería guatemalteca. Como él mismo decía, y como también se comentó en la presentación de este libro en la Universidad Rafael Landívar por el catedrático de la materia, este libro para nosotros es una joya rara, porque es muy poco lo que se ha escrito al respecto en materia del derecho de los tratados, como bien decía el doctor Rosales. Hay mucha obra respecto al derecho internacional público como tal, pero esta especialidad pues es muy valiosa, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Y quisiera referirme nuevamente, coincidimos con el autor en cuanto a la importancia del derecho de los tratados y específicamente en el quehacer de los diplomáticos de nuestras cancillerías y específicamente en las relaciones internacionales. Coincidimos en algunos puntos con el autor porque a mi criterio los elementos más importantes del derecho de los tratados es primero que los tratados precisamente configuran esa herramienta clave para regular las relaciones entre estados, entre otros sujetos de derecho internacional, en tan amplias áreas, ¿verdad? Desde la política, cuestiones jurídicas, el comercio entre nuestros países, la seguridad, nos da ese marco que incluso promueve la cooperación internacional y por ende, pues, nos ayuda a cumplir los objetivos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, nos lleva a eso, a ese mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales. En segundo lugar, precisamente porque los tratados internacionales configuran la fuente principal del derecho internacional, de cómo se regulan estas relaciones. Tal como el libro que hoy presentamos lo desarrolla ampliamente, ¿verdad? Con base en la voluntad, la buena fe de los sujetos de derecho internacional que convienen en el ejercicio precisamente del principio más importante que rige este derecho, que es el principio del pacta sunt servanda. Lo acordado por las partes es ley. Y por tanto, como decía, los tratados internacionales contribuyen a la seguridad jurídica de las relaciones entre los estados y demás sujetos de derecho internacional, estableciendo reglas claras y predecibles en el desarrollo de estos encuentros entre ellos. Como decía el autor, el libro que presentamos el día de hoy aborda precisamente aspectos básicos del derecho de los tratados, como ella lo decía, ¿verdad? Incluyendo esa característica específica de su desarrollo progresivo, la flexibilidad de esas relaciones internacionales, cómo se ve reflejada en estos instrumentos de carácter vinculante, cuyo análisis por parte del autor reflejado en la obra que hoy comentamos es completo, aplicado a la práctica precisamente por lo que él decía, su práctica profesional, diplomática, académica y el interés que se nota
y que ha puesto él en cada uno de los 12 capítulos que conforman el libro. La presentación precisamente de estos distintos temas por parte del autor permite y facilita el conocimiento, el estudio, la comprensión de los distintos enfoques, ¿verdad? Incluyendo el enfoque histórico, muy importante y que muy rara vez se ve en este tipo de obras específicas del derecho de los tratados, desde el punto de vista doctrinario, de la jurisprudencia y legal que lo respaldan, ¿verdad? Tanto del derecho internacional como tal, como específicamente el derecho peruano. Así que, pues es una obra muy atractiva, ¿verdad? Que presenta muchos temas novedosos, y quisiera empezar a destacar algunos temas que han llamado nuestra atención desde el punto de vista de la práctica guatemalteca. Digamos, manejamos muchas similitudes en cuanto al proceso de formación de los tratados internacionales, y específicamente, lo hemos dicho en otras exposiciones que hemos compartido con el embajador Raffo, me llama la atención el tema de la legislación interna, cómo se regulan los tratados en nuestros estados. En el caso del Perú, se cuenta con una normativa distinta de la Constitución Política de la República que los regula, que les da esas directrices. El caso de Guatemala, no tenemos con esta legislación que nos permita desarrollar aún más el tema. Más bien nuestra Constitución nos da los lineamientos generales y hacemos una integración de algunas normas específicas. Lo anterior sin dejar de resaltar, por supuesto, que el instrumento por excelencia que rige en Guatemala es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Pues como lo sabemos y como lo pueden descubrir en el libro que les invito a leer, tiene una característica eminentemente supletoria. Así que este tema específico de la legislación nos motiva precisamente como Cancillería y como Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones a continuar con los esfuerzos que ya se iniciaron de lograr presentar una propuesta de normativa específica guatemalteca. Otro tema muy interesante que también ha llamado mi atención es la relación al derecho internacional en su dinámica con el derecho interno, el enfoque que le da la República del Perú, que de conformidad con su constitución y su legislación interna, los tratados internacionales, al cumplir un proceso interno de celebración, de perfeccionamiento, como el propio autor le denomina, se incorporan al derecho interno, conservando, por supuesto, su naturaleza como fuente del derecho internacional, con una marcada teoría monista, internacionalista. En el caso de Guatemala, pues seguimos más bien una teoría un poquito más ecléctica, ¿verdad? Nos basamos en ambas teorías doctrinarias prácticamente, que atendiendo precisamente el artículo 149 de la Constitución Política de la República, que nos da los lineamientos por los cuales se rigen las relaciones de Guatemala, precisamente reconoce esa diferencia entre la naturaleza propia del derecho internacional frente al derecho doméstico. Bueno, cabe destacar que en ambas normativas internas, tanto la peruana como la guatemalteca, compartimos distintos mecanismos que nos permiten precisamente el examen constitucional de los tratados internacionales, que es muy importante para ambos. En el caso del Perú, como una forma a posteriori, pues porque es
después de que los tratados internacionales se hacen parte de ese ordenamiento interno, y en el caso de Guatemala, que también se prevé una evaluación a priori, atendiendo precisamente la posibilidad de someter los tratados internacionales a opiniones consultivas de nuestra Corte de Constitucionalidad. Coincidimos en general en la aplicación de las normas relacionadas con la formación y la celebración de los tratados, en cómo se plantean las distintas reservas. Hay por ahí un tema específico en cuanto a reservas que el autor desarrolla, verá las reservas presentadas por ambos países precisamente a la Convención de Además tiene sobre el 66, el 27 y el tema del diferendo territorial con Belice, pero ambos coincidimos precisamente en el criterio de que necesitamos revisar a profundidad la necesidad de mantener estas reservas o de levantarlas, que sería pues más bien ese el camino para ambos países. Y un tema novedoso que también llama mi atención en la obra es el tema de los tratados internacionales y su relación con la costumbre internacional, lo cual evidencia precisamente ese dinamismo de la obra, porque basado en la práctica internacional, en la práctica de nuestras cancillerías en el tema multilateral, pues desarrolla precisamente cómo estas dos fuentes primarias del derecho internacional se correlacionan, ¿verdad? Brinda un enfoque precisamente de complementariedad entre ambas y la analiza desde un punto de vista jurisprudencial, doctrinario y práctico. Y por último, pues un tema que también ya ha sido anteriormente discutido con el embajador Raffo es el tema de los acuerdos interinstitucionales que la legislación peruana regula. Y le da ciertos elementos precisamente por ese dinamismo en las relaciones internacionales. El embajador hablaba en una presentación anterior sobre la necesidad de en algún momento ser flexibles en ciertos actos específicos, y precisamente los acuerdos internacionales nos dan esa capacidad, ¿verdad? Anteriormente Guatemala no los tenía previstos en el proceso específico de formación de los instrumentos internacionales, y actualmente pues compartimos esos elementos, esos criterios específicamente que son se enmarcan dentro del derecho internacional, pero también con base en la legislación específica de las instituciones que los celebran, que son celebrados por escrito, que los sujetos que los celebran comparten esas competencias, y pues también un aporte muy importante del libro es que el autor los desarrolla tanto presentando sus dificultades como sus beneficios, ¿verdad? Compartimos algunos acuerdos interinstitucionales con la República del Perú y la República de Guatemala, lo cual pues evidencia precisamente la relevancia de la práctica de este tipo de instrumentos. Como ven, pues tengo muchísimos más temas que me han llamado la atención y que podemos comentar, pero creo que los manifestados pues evidencian esa necesidad de ahondar aún más en su lectura, ¿verdad? Esta obra nos introduce y nos recorre por el mundo apasionante de los tratados internacionales, que ojo, no a todos los diplomáticos les gusta, ¿verdad? Más aún a los que no son
abogados, pero pues sí es, como el propio autor lo decía, para todo funcionario diplomático y especialmente para ellos, para los que no son abogados, resulta de vital importancia su lectura, su estudio, ¿verdad? Así que les invito a profundizar en el tema, a realizar una lectura analítica de la obra hoy presentada, explorar aún más allá los temas incluidos en los 12 capítulos del libro, para pues, aumentar nuestro conocimiento y mejorar así nuestro desempeño en esta Cancillería. Muchísimas gracias, agradezco su atención y especialmente al doctor Rosales. Y agradecemos los valiosos aportes que nos ha realizado la licenciada Yoli Velázquez, directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. A continuación, presento al embajador Jorge Alejandro Raffo. Él es embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Perú, acreditado en Guatemala, y él nos hará el comentario acerca del libro En línea del horizonte, crónicas visuales del centenario de la batalla de Ayacucho en Lima y Guatemala, arquitectura aspiracional para un nuevo siglo. Damas y caballeros, muchas gracias por esta segunda oportunidad de estar en el podio. Para comentar la creación intelectual de Fernando Tapia, colega diplomático y amigo, y resumo mi intervención en 3 puntos. El primer propósito que tuvo esta obra al momento de nacer fue el de redescubrir acercamientos que ya Guatemala y el Perú tenían desde el siglo XIX. La experiencia republicana para ambos países nos alejó un poco al inicio. Nuestras relaciones bilaterales empiezan en 1857 y empieza un proceso lento de redescubrimiento. Ese redescubrimiento se intensifica a principios del siglo XX, cuando ambas naciones eligen modelos urbanísticos similares, apreciado por las postales que seleccionó Fernando Tapia, como las similitudes arquitectónicas de ambos países, el concepto de plazas, puentes, calles, incluso los monumentos son muy parecidos. Un segundo propósito de la obra es el de poner sobre el tapete un arte que está lamentablemente extinguiéndose por efecto de la tecnología. Nosotros, como decía el embajador Aguilera en la presentación que hicimos de este libro en la Universidad del Valle, ya no utilizamos postales, utilizamos los medios electrónicos propios de la generación que nos toca vivir. Pero nuestros padres, abuelos y hasta yo mismo utilicé postales para poder comunicarme con mis familiares en los lugares que me tocaba trabajar. Entonces, este libro también es un homenaje, y ese es el segundo propósito, a un medio de comunicación que fue sumamente intenso y que fue sumamente utilizado, intensamente utilizado por los pobladores que se trasladaban de una localidad a otra. Y en tercer lugar, también el libro tiene por propósito recordar que la migración no tiene por qué ser un efecto negativo, no tiene por qué asustar a las naciones. Los migrantes han sido la fuerza laboral necesaria que muchas naciones han utilizado para completar sus cuadros productivos y seguir adelante en su proceso de desarrollo. América Latina durante todo el siglo XIX, en distintos ejemplos y momentos, promovió la inmigración europea, asiática, para completar y poder propulsar hacia adelante el nacimiento de sus respectivas repúblicas. Solamente un ejemplo. Todos conocen aquí en Centroamérica a Edith Grón. Edith Grón es una escultora ya fallecida, nicaragüense, pero ella es la figura, su legado es patrimonio centroamericano. Ella tiene la principal representación artística de Rubén Darío, por ejemplo. Y Edith Grón era danesa. Ella vino con sus papás cuando ella tenía 5 años de edad, se instalaron en Matagalpa, en Nicaragua, y ahí hizo su vida, nació y creció y se desarrolló artísticamente en Nicaragua. Y así hay muchos otros ejemplos, pero además, como repito, el tercer propósito del libro es justamente remarcar que la migración aporta cosas positivas, aporta cosas constructivas y no debe asustar a las naciones. ¿Que es necesario el control? Por supuesto. ¿Que es necesario el orden? Por supuesto. Pero no negativizar un acto natural del ser humano de buscar mejores horizontes para mejores propósitos. Agradeciendo nuevamente a la Cancillería de Guatemala, a la Academia Diplomática, en la persona del embajador Marco Vinicio Cuán, a su equipo de trabajo que ha sido sumamente eficiente, Lisa, Yadira y todo el equipo que nos ha apoyado para esta presentación.
Agradecer también a las universidades Landívar y del Valle por el espacio que nos brindaron para presentar estas obras. Y agradecer sobre todo a los autores, tanto a Pablo Rosales como a Fernando Tapia, por haber confiado en la Embajada del Perú en Guatemala para llevar adelante estos actos. Muchísimas gracias. Agradecemos a los expositores y autores de estos dos grandes obras que hemos presentado en esta mañana y también a los comentaristas. Y en este momento tenemos un espacio especial para preguntas y respuestas del público. Así que, por favor, si alguno de los presentes tiene alguna duda o interrogante que quiera realizar a los autores que se encuentran por acá con nosotros o también a nuestro autor que está de manera virtual, por acá tenemos un micrófono para que les puedan hacer llegar el micrófono y puedan realizar sus preguntas. Bueno, muy buenos días, bienvenidos. La verdad es que para mí es un verdadero gusto que los libros se estén llevando a cabo no solamente en dos universidades importantes, sino que también en nuestra casa, el cual es su casa. Yo le quiero hacer una pregunta a Fernando. Yo a Fernando lo conozco desde hace un buen tiempo. Ustedes no saben, pero Fernando fue parte de un proceso académico que para ambos, creo yo, fue muy importante porque pues en ese momento yo estaba adquiriendo alguna experiencia docente y mi estimado Fernando estaba adquiriendo su maestría, ¿verdad? Yo la verdad es que te felicito por el documento, pero me surge la curiosidad y quisiera ver que nos cuentes la historia de cómo lograste para poder llevar a cabo ese libro. ¿Cómo fue el proceso? Gracias. Gracias, embajador Juan. Sí, bueno, esto se inicia, bueno, cuando tenía más o menos 8 o 9 años, en lo que era la colección. Comencé, iríamos acumulando primero estampillas, después fui pasando, cuando ya entraba también después la tecnología, qué sé yo, billetes, monedas, que en un afán de acumulación, ¿no? Porque de pasar de acumulador a coleccionista hay que sistematizar, hay que poner todo en orden, es todo un trabajo, ¿no? Y la tercera etapa del acumulador coleccionista ya es el investigador, ¿no? Diríamos, ya que investiga un poco con la herramienta de la historia, ¿no? Entonces yo empecé a acumular desde niño, desde 8 años, ¿no? Y después ya cuando entré a la Academia Diplomática en el sector público y con mis destinos, con los destinos que he tenido, iba a las ferias de antigüedades, a las ferias, a los mercados de pulgas, etcétera, y siempre me atrajo las postales. Después tenía un gran coleccionista peruano que es Humberto Currarino, ¿no? Que coleccionaba postales, y cuando yo viajaba me decía: mira, si ves en tal tienda de antigüedades en Buenos Aires o en mercados de antigüedades de Bolivia, también en Quito, en Bogotá, siempre, bueno, era mi paso prioritario, ¿no? en los países, ¿no? Y dónde está el mercado de antigüedades, dónde está el mercado de postales, de estampillas, o en San José también, en las reuniones dominicales que tienen en la universidad, y así fui acumulando postales, ¿no? Y me atrajo las postales de América Latina, bueno, en particular el Perú, pero en general todas las postales, ¿no? Tengo acumulaciones postales de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, de Centroamérica. Me atrajo más las de Centroamérica para acumular porque son más difíciles de conseguir. Como se produjo pocas ediciones, diríamos, son más raras de conseguir en los mercados de pulgas, ¿no? Y generalmente se consiguen en las ferias europeas, ¿no? Y después, cuando el embajador Rafa llegó a Guatemala, fuimos a la feria de numismática un sábado, me acuerdo, en el Centro Cervantes, ¿no? En el Centro Cervantes, y da la casualidad pues que justo había una moneda con resello del Perú, ¿no? Un sol de 9 décimos con resello de medio real, si no me equivoco, que atrajo nuestra atención, y también había una librería, ¿no? Y así poco a poco yo le fui comentando al embajador que tenía algunas acumulaciones,
él me motivó a escribir este libro, ¿no? Sin su apoyo no lo hubiera realizado, o de su esposa también, la señora Olguita. Y así nació la idea, ¿no? Bueno, pongamos esta acumulación de postales en algo más concreto y más visual, y sobre todo en el marco el bicentenario de la batalla de Ayacucho, el 168 aniversario de las relaciones, ¿no? Entonces se seleccionó un grupo de postales peruanas y guatemaltecas, ¿no? No tengo una gran acumulación o colección de postales guatemaltecas, pero de las que tenía saqué las más emblemáticas, más interesantes, las que reflejan más sobre todo los monumentos, los puentes, las plazas de armas y todo eso. Fue una selección, también con la ayuda del embajador también, de postales, ¿no? Tomar para el libro y plasmarla en el libro, ¿no? Hay bastante trabajo detrás, sobre todo la edición, la elección de las fotos. Un fotógrafo del Correos de Guatemala, que tiene experiencia en las fotos nítidas, nos ayudó, ¿no? Buscar los textos, todo eso es un trabajo que está de varias horas, diríamos, de muchas horas, que está detrás del libro, ¿no? Buscar la imprenta, las fotos, etcétera, ¿no? Los textos, tratar de investigar, preguntar, ¿no? ¿Esta calle existe o no existe? Ya, y lograr, pues, ahora este producto, ¿no? Este producto cultural. Un poco esa es la historia de esta iniciativa, ¿no? Que se hizo con el apoyo de la embajada, ¿no? Un proyecto de la embajada, con el apoyo del embajador. Sí. Gracias a la pregunta del doctor Juan. Por favor, acá el micrófono, damos la palabra. Muy buenas, gracias querido embajador Jorge Alejandro Raffo, que él ama Honduras. Les saluda Consuelo María Maas. Mucho gusto, estoy de encargada de negocios de la Embajada de Honduras. Muchas felicidades al colega Fernando por su obra. Está muy bonita, increíble lo que decía también el embajador Jorge Alejandro, que antes uno solo se enviaba esas postales y las esperaba con tanta ansiedad y alegría, sobre todo nosotros cuando estábamos lejos de nuestras familias, en nuestros trayectos que Dios nos ha dado como aves migratorias que somos los diplomáticos, ¿verdad? Al doctor, colega, me imagino, abogado, que nadie nos quiere, abogado, pero nos necesitan. Uno de ellos es la dirección de tratados. Aquí está mi colega que ya sabe que yo defiendo la dirección. Fue mi primera dirección cuando yo tenía 24 años en Cancillería. Luego me enviaron a Nueva York, o sea que solo estuve realmente un año. Pero aprendí tanto de mi director que decía que es la vida, ¿verdad? También igual que el archivo de una institución. Y a veces nosotros los diplomáticos lo que menos sabemos es de los tratados. Y sobre todo los abogados también. A veces podemos ganar una demanda buscando un tratado, ¿verdad? Yo más que todo del comentario es una consulta también al Perú como a Guatemala. La Constitución de la República de Honduras dice, y a mí me llama la atención en Guatemala, que todo aquel convenio internacional, o sea, en la pirámide, ¿verdad?, del derecho, está superior a la Constitución de la República de Honduras una vez que haya sido ratificado. No importa qué tratado, ¿verdad? Pero en Guatemala, cuando he ido a diferentes foros, dice que prevalece la Constitución, que solo los convenios en materia de derechos humanos están por arriba. No sé cómo es en el caso del Perú, me gustaría conocer cómo tienen ustedes la legislación en esa materia, sobre todo si algún día llego a su país, que no tengo el privilegio de conocerlo. Muchísimas gracias y me saluda todo el Perú. Gracias. Muchísimas gracias por la consulta planteada. Yo creo que es un tema sumamente interesante y que tiene un manejo muy particular en cada uno de nuestros países. En ese sentido, por ejemplo, para la República del Perú, debemos, y lo entendemos así, debemos manejarlo desde dos miradas. Una es la relativa al derecho internacional, que en sí no señala una jerarquía del tratado.
porque en el plano internacional se tiene que el tratado, el derecho internacional consuetudinario, los actos unilaterales, todos tienen la misma validez. Entonces, este manejo se da en virtud de que no existe, pues, una autoridad legislativa centralizada dentro del derecho internacional. La ubicación jerárquica formal que tiene el tratado varía eh, por dos razones. Por un lado, se puede considerar que los tratados de derechos humanos han recibido por parte de nuestro Tribunal Constitucional tratamiento constitucional. Esto en virtud del artículo 3 de nuestra Constitución Política del 93, donde se señala que se incorporan al derecho interno los derechos que están comprendidos en los tratados de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad se suma derechos que se incorporan al derecho nacional en virtud de ese artículo 3 de nuestra Constitución. Y una disposición final y transitoria donde también se señala que la interpretación de los derechos constitucionales se hace en virtud de los tratados que se han incorporado al derecho interno. Ahora, dicho esto, ese es el caso muy particular que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha manejado desde ese enfoque. Pero con relación a los otros tratados, y aquí hablamos de materias muy diversas, y fíjense que es muy interesante cómo es que en el Perú se maneja esto, porque por un lado tenemos tratados que tienen ese rango constitucional, pero por otro lado los demás tratados, en cuanto a la ubicación jerárquica formal interna, reciben un tratamiento legislativo. En esa línea, por ejemplo, un tratado de libre comercio con algún país viene a ser considerado como una norma de derecho interno, sin restarle la naturaleza jurídica internacional que posee como tratado, pero va a ser entendida como una ley o con rango legal. Ahora, dicho esto, este es el manejo interno. Finalmente, cuando ya hablamos de la relación derecho internacional, derecho interno, el tratado debe ser cumplido en virtud del Pacta Sunt Servanda, como señaló mi colega allí en Guatemala, y por otro lado, no se puede utilizar el derecho interno como excusa para incumplir el derecho internacional. Estos son temas y parecen ser el mismo tema, parecen ser el mismo problema, pero son temas diferenciables. O sea, la ubicación jerárquica formal es la manera como el Estado lo incorpora internamente. En cambio, la supremacía o la primacía convencional frente al derecho interno es un tema que se maneja, eso sí, en la óptica del derecho internacional. Entonces, puede ser que como Estado peruano en un futuro cambiemos nuestra constitución y que le demos un valor constitucional o un valor legal a otro tipo de tratados, o que los manejemos solo bajo el valor legal, pero en el plano internacional el Perú, respetuoso del derecho internacional, entiende que va a implicar un desconocimiento al tratado, va también a traer consigo responsabilidad internacional, sea cual sea la ubicación jerárquica dentro de lo que se denomina comúnmente por nuestros países la pirámide de Kelsen, ¿no? Independientemente de eso, nosotros vamos a entender que se está produciendo un incumplimiento. Entonces, yo lo plantearía en esos términos a propósito de una excelente contribución y pregunta que hace Consuelo, ¿no? Por acá tenemos Bien. otra pregunta, por favor, adelante. Gracias. Bueno, me quedó el micrófono, entonces voy a aprovechar. Felicitar a los dos autores por las dos obras. Fernando, pues tenemos ya tiempo de conocernos por la maestría y haber estado bajo el yugo del doctor Juan en la cátedra. Pero mi tema, la pregunta que yo quería hacer, pues me la robó el doctor Juan, y era esto, pues para una persona que le gusta coleccionar, pues encontrar un tema, y en este caso con postales fue muy interesante, y se lo comenté a Fernando. Mis felicitaciones, Fernando, por tu libro. Y con el doctor, pues me llamó la atención el tema de las reservas. En el tema, digamos, en la maestría, pues llevé una parte del derecho de tratados, y la reserva de Guatemala pues tiene algunas reservas, y las mencionó la señora directora. En el caso de Guatemala, con el caso del tema del diferendo, pues tenemos esa reserva en algunos acuerdos. Yo quisiera saber si en Perú tienen alguna similitud en este tema. Gracias. El Perú, como cualquier otro Estado
de la comunidad internacional es usuario de las instituciones que ofrece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En esa línea, de acuerdo a nuestra práctica, hemos empleado para algunos casos particulares las reservas, entendidas estas como declaraciones unilaterales por las cuales el declarante, en este caso el Estado peruano, busca modificar o excluir algún efecto jurídico proveniente de una disposición de la Convención, siempre que esté autorizada, evidentemente, por el tratado. Entonces, el análisis que se hace desde la Cancillería peruana contempla esa capacidad material de cumplimiento que tiene el Estado a efectos de plantear aquella reserva en línea de la legislación nacional que tiene el Estado peruano para que no vaya en contravención con relación al tratado, si es que existe alguna disposición menor, porque siempre las reservas no se plantean contra el objeto y fin del tratado, se plantean solo con relación a aquellos temas secundarios que el tratado autoriza. Pero sí ha habido práctica en la cual el Estado peruano ha utilizado las reservas. Dicho esto, es importante también destacar, y creo que la curiosidad también va en el sentido de que las reservas es una de las instituciones más complejas que existe en el derecho de los tratados, ¿no? En el libro yo explico los alcances generales acerca de las reservas partiendo tanto de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados como la guía de la práctica de las reservas que la Comisión de Derecho Internacional ha ofrecido en la persona del relator especial Alain Pelé. Y eso lo hago justamente para señalar que me parece que es importante no solamente el ingenio jurídico de nuestros pueblos, sino también considerar esos otros aportes jurídicos que vienen, por ejemplo, de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que si bien no solucionan todos los problemas que nosotros podamos tener ya en la práctica, sí brindan una orientación, creo, lo suficientemente fuerte y sólida a efectos de poder resolver estos problemas prácticos. Bueno, agradecemos a nuestros invitados especiales por las preguntas que han realizado a los dos autores y felicitamos a los autores, al señor Fernando Tapia Fernández Vaca, por la presentación de su libro En la línea del horizonte, crónicas visuales del centenario de la batalla de Ayacucho en Lima y Guatemala, arquitectura aspiracional para un nuevo siglo, y también al autor Pablo César Rosales Zamora por su libro Introducción al Derecho de los Tratados. Bueno, en este momento agradecemos a las autoridades que nos acompañaron en la mesa principal, a la embajadora María Luisa Ramírez, viceministra de Relaciones Exteriores, al doctor Marco Vinicio Cuán, director de la Academia de Diplomacia Antonio José de Irizarry, al embajador Jorge Alejandro Raffo Carvajal, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Perú, acreditado en Guatemala, y a la licenciada Yoli Velázquez, directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. También agradecemos la participación de los representantes del cuerpo diplomático, de los asesores, directores y subdirectores generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los funcionarios de esta Cancillería, a todos nuestros invitados especiales. Gracias por habernos acompañado en la presentación de estas dos grandes obras. Y en este momento invitamos por favor a todos nuestros invitados a que puedan pasar a un cóctel que es ofrecido por la Embajada del Perú en el área del jardín.